Soy Audio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Los saluda Luis Hernández al inicio de este nuevo episodio de Soy Audio, nuestro podcast que cada semana les trae conocimiento, orientación, información y los testimonios, así como las experiencias de los protagonistas de la realidad de las personas ciegas. En nuestro tema de hoy vamos a hablar del marco jurídico relacionado con los usuarios y consumidores con ceguera. Pero antes de abordar el tema, les pediría que le den un like a este episodio, que lo compartan y así vamos a llegar a más gente, lo cual significa que un número mayor de miembros de nuestra sociedad va a poder tomar conocimiento acerca de los temas de los cuales aquí conversamos. Una vez más quiero agradecerles a quienes se han venido suscribiendo a nuestro canal de Soy Audio en YouTube y a quienes recién nos visitan. Por supuesto, los invito a que también se suscriban, marquen la campanita y así recibirán una notificación cada vez que aparezca un nuevo episodio de Soy Audio. Como les decía al principio, hoy vamos a hablar del marco jurídico relacionado con los usuarios y consumidores con ceguera. Y para ello tenemos como invitada a la abogada Daniela Guapaya Neumann, especialista en relaciones internacionales. Así que demos paso a la entrevista con nuestra invitada. Daniela, bienvenida, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por recibirme. Háganos una breve introducción jurídica al tema que nos interesa, por favor. Bueno, todas las normas que rigen el Perú se basan en la Constitución Política del Perú. En la Constitución Política del Perú, en su primer capítulo, en el artículo 2, señala en su literal 2 que todas las personas tienen los mismos derechos en igualdad. O sea, no pueden ser discriminadas por diferentes razones como el sexo, el género, la raza o cualquier otra discapacidad que tenga alguna persona. Cuando hablamos de igualdad en el derecho debemos dejar algo claro que se evalúa muchas veces en la doctrina, que es que una persona nunca va a ser igual a otra, ¿verdad? Porque no se tienen muchas veces las mismas oportunidades o, por ejemplo, un hombre y una mujer tampoco son iguales en el sentido de que muchas personas preguntan por qué hay normas especiales para las mujeres, por qué hay normas especiales para las personas discapacitadas, y acá entra una palabra que se llama la equidad. La equidad significa que si una persona puede acceder de una manera a algo, otra persona en diferentes condiciones debería poder acceder a esta de la misma manera. Es decir, por ejemplo, yo como una persona que puede subir escaleras y entrar a un restaurante, lo puedo hacer. Entonces, una persona que tiene una discapacidad por la cual debe usar silla de ruedas, debe poder ingresar a ese restaurante. Por eso, la ley señala que deben tener diferentes vías de ingreso, como lo son las rampas. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando hablamos directamente al Código de Protección y Defensa del Consumidor, que está en la Ley 29571, nosotros hablamos de que todas las personas puedan acceder a tener un buen trato como consumidor y un trato igual al resto en todas las condiciones, que no pueden ser discriminados y que todas las personas merecen tener un buen servicio, un servicio idóneo y poder acceder a ellos. En el marco de esto, el Código de Defensa al Consumidor, el Código de Protección y Defensa al Consumidor, señalan que las personas que acceden a estos servicios deben hacerlo de una manera idónea con un trato equitativo. Esto se señala en el artículo 38. Más adelante vamos también a explicar diferentes normas para las personas con discapacidad y las personas con discapacidad visual en específico. Hablemos un poco del marco jurídico internacional en paralelo al marco nacional. Las leyes son como un triángulo, ¿no? Esto se llama la pirámide de Kelsen.
En la parte de arriba del triángulo se encuentra la Constitución, o sea, todas las normas, leyes que salgan o se dicten en el Perú deben seguir a la Constitución. En esta punta, la Constitución está junto a los tratados internacionales de derechos humanos. La normativa internacional, como es la Convención de la ONU, al igual que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, busca prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, protegiendo el derecho a la igualdad. Aquí se busca que no hayan actos discriminatorios. Por otro lado, hay órganos de control, que son los comités sobre derechos de personas con discapacidad, por ejemplo. Esto funciona cuando ya se han agotado todas las vías a nivel estatal. También se encuentran diferentes tratados, más que nada sobre el acceso. Cuando hablamos de acceso, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de acceso, muchas personas creemos que se refiere simplemente al poder ingresar a un lugar, ¿verdad? Pero no solamente es eso. El acceso también tiene que ver con el ingreso a obras públicas principalmente, el ingreso a entidades financieras y también el ingreso a diferentes páginas web, que ahora en la era tecnológica se usa mucho. Casi todos los procesos que se llevan hoy en día se hacen de manera tecnológica, entonces se busca que hayan facilidades para que las personas puedan acceder a ellos. Igualmente hay tratados internacionales que hablan sobre el acceso de una forma más extensa. No simplemente el acceso es entrar, por ejemplo, a un restaurante, sino que el restaurante tenga cartas, por lo menos con el 5% de lo que ellos ofrecen en braille. Esta es una manera de ofrecer el acceso igual para todos. Se llama acceso, pero podría estarse hablando también de una herramienta de apoyo cuando hablamos de una carta en braille. Claro, es una herramienta de apoyo como también son los perros de asistencia, que en el Perú y internacionalmente también no se comprende cómo los perros pueden asistir a las personas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, en el Perú, por ejemplo, en el 2014 se dio una resolución del Tribunal Constitucional donde dicen que sí, las personas que tienen discapacidad visual y tienen registrado su carnet del CONADIS y tienen registrado a su perro de apoyo pueden ingresar y acceder. ¿Por qué? Porque eso les da a ellos una autonomía. Entonces, eso es bastante importante para ver el acceso. El acceso que tienen algunas personas no es igual al de otras personas. Podemos seguir viendo problemas actualmente debido a eso porque muchas personas no lo comprenden cuando ya hay leyes específicas en el Perú para regular la asistencia de los perros de apoyo. Igualmente, en este año se dictó a nivel nacional que el 5% esté en braille de las cartas que ofrecen los restaurantes, por ejemplo. Esto se ve en el Decreto Supremo 001 del 2026 dado por el MIM. Se llama Sistema Braille. Esto dice que los servicios de restaurantes deben poner a disposición de las personas de discapacidad visual ejemplares en un sistema Braille en un porcentaje no menor al 5% total de su oferta. En cuanto al Código de Defensa al Consumidor, ¿qué otro artículo destacaría usted? Hace un rato nos mencionaba uno, pero hay más, supongo, sobre las personas ciegas o con limitaciones en general. Claro, el Código de Protección y Defensa al Consumidor habla en general de los consumidores y el artículo 38 es el que señala el trato equitativo. De ningún proveedor de bienes o servicios puede negar la atención, excluir o diferenciar de alguna manera a cualquier tipo de persona por diferencias que tenga, ¿no? Eso lo entendemos, motivos de discapacidad, raza, sexo, religión, orientación sexual o condición económica. Pero en base a esta ley nacen otras leyes adicionales, por ejemplo, la Ley 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad. Esta es la principal norma de protección de personas con discapacidad en el país y establece un marco general. Lo que busca es proteger la igualdad, la no discriminación, la accesibilidad tanto física como comunicacional, que era lo que hablábamos hace un rato, la educación inclusiva, también el trabajo inclusivo, el acceso al trabajo, también una accesibilidad a la salud y rehabilitación,
el incentivo de la participación política y social, el acceso a servicios tanto públicos como privados y el acceso a las tecnologías. Igualmente, la ley 29830 es la ley que promueve y regula el uso de los perros guía, que es también algo que hablábamos. Y más adelante, este año se aprobó el decreto que conversábamos, que es el 001-2026 del MINVA. Hay un aspecto que tiene que ver con el transporte público y se relaciona con el trato que, por ejemplo, los choferes de ómnibus le dan a las personas ciegas. ¿Hay algo que se contempla en la ley de prevención o en todo caso de sanción al chofer que no respete el momento en que uno esté sentado para arrancar o que arranque el auto antes que uno termine de subir o antes de terminar de bajar? Claro. Como lo estábamos hablando, el problema en el Perú es que debemos entender que recién el marco legal está evolucionando a los problemas que tienen las personas el día a día. Así que normalmente nuestras reglas son muy extensas, no hablan de un problema directamente, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros hablamos del consumidor, el consumidor puede presentar su queja, puede presentar su denuncia, puede presentarla hacia el chofer, hacia la unidad, teniendo pruebas en Indecopi. También se pueden hacer denuncias por internet, me dice usted, ¿no? Se puede hacer por medio del CEL, que es el servicio en línea de Indecopi, o buscar directamente Indecopi denuncias, y hay una página que se llama Reclama Virtual de Indecopi. Al conversar con usted llego a una conclusión, tal vez falta desarrollar una cultura de respeto al usuario y consumidor con ceguera, por ejemplo, ¿no? En nuestro país. Claro, yo creo que falta desarrollar primero una atención buena al consumidor en general. Las quejas de los consumidores existen todos los días. Puede ser por maltrato, pero también las quejas por discriminación son bastantes. Lo que pasa, en mi opinión, es que las personas no contemplan que una discapacidad le puede pasar a todo el mundo, ¿no? Ahora muchas personas pueden decir, pero ¿cuál es la utilidad de las rampas? Puede que no lo necesites hoy día, puede ser que se necesite después. Entonces, eso es algo que también se debe evaluar en la normativa. Ahora, el Perú es un país que está creciendo. Este crecimiento obliga a la formalización de diferentes tipos de cosas, ¿verdad? El Perú es un país aún muy informal y el problema de la informalidad es que no se cumplen con reglas ya establecidas. Pero sí, en lo que son las leyes, aunque ya se tienen, podemos decir, los parámetros perfectos para ir incorporando leyes, faltan personas que tengan la conciencia de hacerlo. Y eso también es que se tienen que ver los problemas que hay. La ley que yo digo de los perros guía a mí me parece muy interesante porque esto se forma a partir de una resolución que tiene el Tribunal Constitucional. Eso significa que una persona siguió su proceso, terminó el proceso administrativo, empezó el proceso judicial y llegó hasta el último, digámoslo, escalón del proceso judicial. Lamentablemente, en muchos casos no llegan a hasta esta etapa procesal. Entonces no se tiene conocimiento de lo que una persona en realidad necesita. Aunque tenemos el conocimiento amplio, pensamos que ya todas las normas están establecidas. Por ejemplo, yo siendo una persona privilegiada, no tenía idea de este problema de los buses, por ejemplo, y a partir de eso empecé a buscar cuando tuvimos la conversación, más allá de las conversaciones que yo pude haber tenido como abogada con consumidores insatisfechos por temas de discriminación, empecé a buscar yo misma diferentes videos, diferentes noticias en diferentes redes sociales y vi que en realidad estas son quejas usuales que las personas tienen. También escuché una queja en cuanto a las financieras, que ya no les podían dar el voucher con voz. Entonces, que esto era un gran problema. También en lo que hablábamos del braille, vi una noticia que una de las impresoras de braille que había acá en Lima se había malogrado. Entonces, la solución para ello fue, bueno, ya no se puede imprimir más. Entonces, es una falta de conciencia.
la ausencia de posibilidad de hacer uso de un servicio o de un bien, en buena forma viene a ser algo así como una cancelación al usuario o consumidor con ceguera. Claro, lo que se está haciendo, obviamente se está obstaculizando a la persona y su autonomía, porque el tema de la autonomía es muy importante para todo tipo de personas. Entonces, esto obstaculiza el poder desempeñarse de una manera en que una persona se sienta autónoma, que pueda tener la equidad y la igualdad de condiciones que los demás. Ahora, lo que se puede decir es no hay presupuesto, y ese es otro tema que es un tema más estatal, pero en cuanto a las leyes positivizadas, yo creo que se está creciendo bastante. La atención a Indecopi también es muy buena. Hay plataformas del Estado como Sunar, por ejemplo, que tú entras a la página y automáticamente está configurada para que te lean la página, ¿no? Que la computadora lea lo que estás haciendo y tú lo puedes desactivar. Esos son el tipo de cosas que se deben implementar. Volviendo un momento al tema de los buses, eso es algo que se debería denunciar. Ya, claro, el maltrato al pasajero, digamos, en concreto, usuario pasajero. Exactamente, porque es lo que hablábamos, ¿no? No solamente la accesibilidad a una tienda de ropa o un restaurante, sino la accesibilidad a las obras públicas. Lo que yo llamo la posibilidad de usar el servicio. O sea, suele decirse accesibilidad, pero en realidad es la posibilidad o imposibilidad de usar y disfrutar de un servicio como es el transporte, ¿no es cierto?, al que yo subo, o le cuento, servicio al cual a veces no puedo subir porque el bus se va de largo, creyendo que no le voy a pagar. Aquí entra lo económico también, ¿no? Claro, pero aparte de lo económico, es que la ley de personas con discapacidad que hay en el Perú, al igual que la ley 3412, establecen que las personas con discapacidad severa que porten su carnet amarillo del CONADIS tienen derecho a pase libre y gratuito en el servicio de transporte público urbano e interurbano. Pero igual se responde al consumidor. Por eso que estas quejas se deben hacer. Por supuesto que en los buses y en el transporte público hay una zona para personas con discapacidad. Se debería dejar a las personas con un pase libre si tienen su carnet del CONADIS. Las normas existen. El problema es que muchas personas no cumplen las normas y uno no sabe que las normas no se cumplen si no hay una constancia de que eso no es así. Ahora, el problema acá, un poco conversando sobre el carnet, es que lamentablemente hay carnet amarillo y carnet azul. Y bueno, a nivel personal le contaré, por haber tenido carnet azul muchas veces yo he tenido que pagar pasaje. ¿No cree usted que deberían uniformizarse los carnets? Eso es el tema del CONADIS, ¿verdad? Hay carnet amarillo que es para discapacidades severas y carnet celeste para discapacidad leve o moderada. Yo creo que CONADIS tiene que hacer una evaluación porque incluso para mí este margen es bastante extenso, porque eso también impide mucho, no solamente su accesibilidad, también cómo son tratados por otras personas, ¿verdad? Que no son tratados necesariamente como una persona con discapacidad. Entonces, yo creo que CONADIS debería tener un sistema más específico de el tipo de discapacidades que hay. Sin embargo, yo creo que sí, el carnet celeste de CONADIS debería tener un descuento como lo tienen el carnet de los estudiantes. Tengo una curiosidad en un sentido, o digamos, referente a algo que para mí es plausible. ¿Cómo fue que le llamó la atención el tema del usuario y el consumidor en el caso de las personas ciegas o con alguna limitación en general? Yo creo que cualquier persona que esté escuchando esto se habrá dado cuenta que yo tengo una hiperfijación con el tema de los perros guía. Y esto pasa porque cuando yo llevaba el tema de consumidor en la universidad, me pidieron que buscara un caso para que yo lo desarrollara. Y este fue el caso que encontré. Este caso despertó un interés que yo tenía por este tema. Y es bastante triste pensarlo así, porque ya han pasado años desde que yo terminé la universidad, años desde que llevé ese curso, y no muchas cosas han cambiado. Es que a veces el derecho se queda en aquel refrán que dice el papel aguanta todo, lamentablemente, ¿no? Claro, es así. Por eso, por ejemplo, Indecopi ha sacado una guía
que busca que las pequeñas y medianas empresas sepan cómo tratar a personas con discapacidad. A mí me parece que esa es una forma de llegar, porque no solamente basta con que la ley exista, sino por un lado que las personas se enteren que esta ley existe y por otro también desestigmatizar y informar a las personas, porque muchas veces estos actos de discriminación ocurren por ignorancia. Esta guía se llama Guía de Buenas Prácticas contra la Discriminación por Discapacidad en el Consumo y la Publicidad. ¿Qué número tiene? Qué interesante es esa guía. Se puede buscar con ese nombre, la Guía de Buenas Prácticas, o se puede buscar directamente como Discriminación por Discapacidad en el Consumo Indecopi. O Discapacidad Indecopi y va a salir en internet. Este es un excelente ejemplo de aquello que usted venía diciendo. No se conoce, ¿no es cierto? No se conoce que esa guía existe. Por eso yo mismo le he preguntado cómo es, qué número, porque no hay difusión de estas cosas y me agrada que usted contribuya dando a conocer esta herramienta jurídica, ¿no? Sí, y antes de aceptar o incluso conocerlo usted muy gratamente, vi una noticia que es un reportaje, ahora mismo no tengo conmigo el nombre, pero es un reportaje donde el reportero acompaña a una señora con discapacidad visual a cuál es su recorrido, ¿no? Subir el bus, bajar por el puente, las escaleras del puente que no están hechas, no son accesibles para todos, y simplemente cruzar la calle para llegar a un punto específico. Y usted ve que no tenemos accesibilidad total para personas con discapacidad, en realidad es bastante difícil. Y otro problema es la gran ignorancia que tiene la gente, que muchos empezaban a tocar el claxon, era una zona de ambulantes que empezaban a activar los megáfonos a propósito, muchos de ellos burlándose. Y a mí, por ejemplo, esa noticia me indignó mucho. Y yo creo que si más personas y se difundiera más de este tipo, porque tú en esa noticia puedes ver lo difícil que es para una persona, algo que para otras es tan fácil. Entonces, que alguien sensibilizara a las personas y los hiciera comprender de una manera más empática qué es lo que está pasando, también ayudaría mucho. Y al mismo tiempo así también promover las normas y informar a estas personas, tener un tipo de capacidad para los grupos discriminados del Perú en todas las clases de discriminación que pueden haber, para informarle cuáles son sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, así llamadas, qué importante sería que se agremien en función a su condición de usuarios y consumidores, ¿no? ¿Qué le parece? A mí me parecería correcto, porque a mí me parece que es adecuado que más personas escuchen. Por eso su canal a mí me parece muy importante, que debería ser un canal que tenga mucha difusión. Ahora, nosotros estamos hablando desde Lima, que Lima es súper centralizada, es la ciudad con mejor infraestructura, que tenemos más acceso a obras públicas. No me imagino lo difícil que debe ser en las zonas rurales. Acá hay un gran trabajo por hacer a nivel oficinas municipales de apoyo a las personas con discapacidad, entre paréntesis OMAPET, para que vean de fiscalizar que se cumpla la ley y para afinar las leyes que ya existen, ¿no le parece? No, yo pienso que esa es la mejor manera de hacerlo y es algo que se tiene que hacer. Daniela, le agradezco mucho su tiempo y espero que podamos volver a conversar sobre este tema que a usted también le llama. Así que sus palabras de despedida y nuevamente la invitación a una próxima oportunidad. Muchas gracias, de verdad muchas gracias por ofrecerme su canal de difusión, porque a mí este es un tema que me importa mucho y yo creo que para crecer como sociedad en el Perú, que es un país tan maravilloso, debemos darle las oportunidades a todas las personas y agradezco mucho su invitación. Y hasta aquí llegamos en nuestro episodio de hoy. Al final espero sus comentarios, sugerencias, interrogantes, inquietudes y si me quieren escribir, háganlo a la siguiente dirección electrónica: soyaudiopodcast
soyaudio@gmail.com. Mi nombre es Luis Hernández, gracias por escucharme y los espero en nuestra próxima edición. Soy Audio.